alabanzas o loas o incluso meros comentarios críticos sobre la literatura en nuestro contexto hipercontemporáneo. Esto es una obviedad, pero vivimos en un mundo en el que las novedades y la aceleración sobre los contenidos y la demanda opinativa sobre todas las cosas todo el tiempo ha emborronado nuestra capacidad de decir cosas que importan o de resaltar cosas que nos parecen importantes. Me refiero, ¿cómo hacer para que dentro de toda nuestra oferta cultural, dentro de nuestra agenda literaria, sobresalga algo? Y ahora esta es una pregunta que me hago yo, ¿cómo hacer para que de todas las cosas que uno presenta o que le piden acompañar o que le pagan por comentar, destaque lo que a uno de verdad le gusta, lo que a uno de verdad le vuelve loco o ama? No sé si es insuficiente, pero hay para mí cierta confianza en que el entusiasmo genuino es vírico, y como cualquier gripe que salta desde una tos o desde una respiración fuerte o de un vaso compartido, las cosas que nos entusiasman, los libros que amamos, también se transmiten a través de actos compartidos. Se contagian... ¿Va? Homofobia. Se contagian a través de una retórica a veces inesperada e inconsciente. Igual que una persona puede intuir cuando otra persona está soltera o está a punto de estar soltera a través de una retórica específica en las redes sociales, y más concretamente a través de sus stories de Instagram, yo confío en que hay una capacidad humana y por tanto social en leer soterradamente, en interpretar la connotación que dispone el entusiasmo genuino. Esta mañana, leyendo uno de los posts que anunciaba la salida de Los idólatras y todos los que aman, no identificado, y se lo contaba a Adriana, que el texto que acompañaba el post lo había escrito yo como parte del blog que me pidió Anagrama para acompañar al libro. Y mientras lo leía no paraba de pensar, ¡buah! Es que literal, yo también pienso que es así tal cual. Hasta que he visto mi nombre al final, ¿no? Es gracioso, quizás un poco triste también, pero he sentido cierta sensación de afirmación en estar de acuerdo en cada una de las palabras que escribí hace más de un mes. Cuando a uno le piden comentar una obra, acompañar un libro, siempre se teme caer en que lo que se diga parezca exagerado, un poco mentira, un poco trampa de mercado. Lo cierto... Lo cierto es que muchas veces es así, y que el comentario, las cosas que uno puede decir o le invitan a decir en público siempre está teñido por dinámicas de poder o interés o por unos léxicos y gramáticas cristalizados e inefectivos y muchas veces tristemente deshonestos. En este caso, como juramento, pero también como fe en que mi entusiasmo genuino se haya traspasado y se traspase, todo lo que diga es completamente cierto. Toda loa, toda alabanza también es poca. Y por eso, para terminar esta introducción, volveré a leer el blurb que no sabía que era mío esta mañana y que escribí para el libro. Adriana y yo nos conocemos desde hace ya casi 10 años, en septiembre hará 10 años, y formábamos parte de un grupito de empollonas del grado de Literatura General y Comparada de la Complutense, y que solía sentarse en la primera fila en todas las asignaturas, y que aporreábamos el teclado de nuestros ordenadores para captar cada palabra exacta que decían las profesoras, con el miedo de que si intercambiábamos una conjunción insignificante o si no reproducíamos literalmente el discurso que acababan de generar, nuestro sobresaliente se tambalearía. Es cierto que pocos sobresalientes se nos tambalearon, como clichés andantes que somos en la vida, como los personajes de Los idólatras y todos los que aman. Cada una de nuestro grupo de empollonas tenía su propia obsesión literaria y estética. Cada una tenía un anzuelo de identificación o un anzuelo de construcción imaginativa. Cada una era y es, por así decirlo, una tipología, un cliché andante, un tipo de Bratz. En el caso de Adriana, dos obsesiones claras en sus trabajos, Flannery O'Connor y Henry James, y más concretamente de este último, otra vuelta de tuerca. Como a veces no nos podemos resistir a ver que la literatura rebosa de vida y viceversa, no creo que sea casualidad que en Los días leves, primera novela de Adriana, se ficcionalice con O'Connor. Y ahora en Los idólatras se haga con Henry James, aquí en esta novela, Harry Jensen, en el desvío cómico y sarcástico que define para mí el libro. Traigo al frente mi amistad con Adri, porque muchas veces, como me ha ocurrido a mí esta mañana, nos olvidamos las cosas que hemos hecho, y fuera del discurso meritocrático, las cosas que hemos conseguido. Vayamos a la novela. Los idólatras es una pequeña introducción para que entendáis, porque supongo que la mayoría no habrá leído el libro que ha salido hoy, a lo mejor sí. Pero bueno, Los idólatras y todos los que aman comienza con la supuesta resurrección de Douglas, que también tiene un eco de Henry James, ¿no? El gato de Elizabeth, una señora inglesa y pulcra, que yo me imagino vestida parecida a la reina de Inglaterra,
que toca a la puerta de su inquilina, Rita, una chica joven desquiciada, indiferente e incluso emocionalmente distante, española residiendo en la ciudad inglesa donde tiene lugar la novela y doctoranda del hijo de Elizabeth, Florian, un señor que el pobre no ha tenido muchos problemas reales en la vida y su mayor temor es ser irrelevante, cosa que es en la universidad, pero es muy guapo y tiene un pelo bonito, algo que hace que no sea tan irrelevante en la novela y también tampoco sería tan irrelevante en la vida. Se nos cuenta en las primeras páginas que la supuesta resurrección del gato Douglas de Elizabeth realmente ha sido el que estaba por Rita, cuyo perro Kurt había desenterrado de su primera tumba en el jardín de Elizabeth y que Rita se había encargado de limpiar pulcramente para dejarlo como recién muerto de nuevo. A partir de ahí empieza la pericia del libro, un vaivén de poder y de intereses individuales por quien sostiene el relato de verosimilitud de qué ha pasado realmente. Una abuela alucinando, un acontecimiento sobrenatural que puede volver a darse y cómo entonces podría volver a darse. Y aquí voy a leer el blurb que escribí en su totalidad. Y yo dije, o otra persona, una voz inteligente y afilada que va entrando y saliendo con maestría literaria de las cabezas de sus personajes, como quien entra a una casa ajena pero conocida para incomodar con su mirada curiosa, como entra una bolsita de té en el agua hirviendo para cambiarle el color y el sabor a todo el contenido. Con esta novela te sumerges en una cascada caudalosa de manipulaciones divertidísimas donde se muestra lo poderosamente ridículas y cómicas que pueden ser las convenciones sociales y literarias, y sales con el estómago y la mandíbula doloridos por la risa y por la tensión, por ir de la mano de estos personajes tan desquiciados y entrañables, tan crueles y odiosos, tan magníficos y delirantes. Y acabas aturdido, maravillado, sacudido, sin saber qué es real o no, sin saber qué está bien o qué está mal. Ni me importa ni quiero saberlo. Enfermos de literalidad, curaos con este libro. En los idólatras y todos los que aman encontrarán fantasmas dentro de tostadoras, gatos que resucitan, cojeras imaginarias, vientos de locura literaria quijotesca y humanos que se convierten en depredadores para recordarnos algo muy importante. El poder no reside tanto en la verdad o la mentira, sino en la ficción y la fe que depositamos en ella. Uno sale empapado de este libro, como yo ahora mismo, de sudor, con una certeza. No hay nadie escribiendo en España como Adriana Murat Collins. Este es un clásico contemporáneo. Aquí me reafirmo, no hay nada falso porque no lo he escrito yo. Si no lo sabéis ya, lo comprobaréis. La crítica infraespecializada, es decir, Alberto Olmos, ya ha dado su beneplácito al libro, una crítica esperpéntica que bien podría ser parte del propio libro y que apunta que Adriana ha conseguido lo que 9 de cada 10 mujeres en nuestra contemporaneidad no consigue, que es escribir una novela. La ausencia de adjetivos en esta frase es una marca de la casa, ¿no?, de este señor, y es un signo de que algunos hombres, aunque se les caiga el pelo, no se les cae el discurso machista. Así que quería finalizar esta introducción agradeciendo a Adriana por que la acompañe en este momento tan especial, a Anagrama por hacer posible la existencia del libro, y al Alberti por acogernos y por asarme como un pollo. Gracias a todas las personas que habéis venido y deseando que el entusiasmo genuino del que hablaba al principio se contagie y que si no es así prevalezca y destaque el talento increíble de Adriana y la excepcionalidad de esta novela. Quería empezar por lo... madre mía, ahora que... Gracias. Digo, joder, parece que venga de la guerra. Quería empezar un poco por lo que todo el mundo quiere saber, que es el chisme, y es cómo empieza esta novela, cuál es la semilla, cómo se desarrolla, cómo llegas a este final de... Ya no sé ni lo que decir. ¿Cómo se me ocurrió? ¿Se me oye? Sí. Bueno, gracias Juanpe y gracias Ana. Y a la librería también por acogernos. El libro se me ocurrió, bueno, era 2020, yo acababa de llegar a Inglaterra a empezar una tesis doctoral. El libro no es autoficción, que sé que pueda interpretarse así. Y yo empezaba una tesis doctoral sobre la paranoia y sobre la sospecha en la literatura contemporánea, y estaba harta, en el buen sentido, de leer libros con personajes que se obsesionan con cosas, que se emparanoian y que o bien lo profesionalizan y se convierten en críticos literarios, o enferman de obsesión y de paranoia y se vuelven locos, ¿no? Y entonces estaba como llena de estos personajes y tenía como ese espíritu muy en la mente, ¿no? Esto a nivel intelectual. Y a nivel personal, yo había dejado en España a un gato con la intención de llevármelo a Inglaterra cuando tuviera la oportunidad de poder acogerlo en una casa que permitiera tener animales.
y antes de poder llevármelo a Inglaterra, ese gato desapareció. No, mis padres lo buscaron, ¿no? Estaba al cuidado de ellos y pusieron carteles, ¿no? Y yo lo pasé muy mal porque no podía buscarlo yo misma, ¿no? Con mi propia saliendo yo a la calle, ¿no? Y buscándolo. Y mis padres hicieron carteles y me contaban que mucha gente llamaba porque habían visto un gato negro, mi gato era negro, ¿no? Y claro, pues un gato negro es un gato negro, ¿no? Entonces la gente llamaba cuando veía un gato negro y por lo visto les llegaban muchas llamadas de gatos y claro, para mí eran como gatos fantasmales, ¿no? Siempre podía ser mi gato, pero no se dejaban coger, entonces nunca sabíamos si era gato, ¿no? Y yo estaba, bueno, pues como muy pendiente de todo esto, a ver si encontraban al gato, y entonces tenía la idea de este gato fantasmagórico que aparecía, que desaparecía, ¿no? Y un poco a partir de esa idea de escribir sobre un gato fantasmagórico pensé en las historias de fantasmas que a mí me gustaba leer, pero que a menudo me frustraban porque en las historias de fantasmas, ¿no? El elemento sobrenatural, o en algunas que yo había leído, o historias con elementos sobrenaturales, al final de la historia siempre se revelaba cómo se explicaba ese elemento sobrenatural como algo que tenía una explicación racional, ¿no? Por ejemplo, esto es una referencia muy erudita que es Scooby-Doo. Scooby-Doo, siempre los capítulos empezaban con algo sobrenatural y al final el malo que levitaba y que desaparecía en sitios extraños, pues es que había un conjunto de poleas o una máscara muy realista, ¿no? Entonces se caía la magia siempre, ¿no? Y eso a mí como ya de niña, ¿no? Me frustraba esa narrativa de que había que, como en algún momento había que ceder a la realidad, ¿no? Y pensé, no lo pensé, a lo mejor como que fue como surgiendo así, ¿no? Pero la idea de hacer un cuento de fantasmas al revés, ¿no? Empieza la novela con una historia que en un par de párrafos parece aún sobrenatural, que es como un gato que ha sido enterrado vuelve limpio a la vida, vuelve limpio a la calle, como si de repente se hubiera levantado de la tumba y se hubiera limpiado y hubiera resucitado. Eso ya se explica enseguida en el primer capítulo, cómo ha ocurrido eso. Pero de la propia intención de los personajes de no aclarar el malentendido, manteniendo ese malentendido a lo largo del tiempo, incluso reforzando la posibilidad de que ese gato efectivamente haya resucitado, que es lo que hace Rita, la chica joven, con su casera, le dice, no, la explicación es que tu gato probablemente haya resucitado porque eso pasa a veces. Y como pasa a veces, pues habrá pasado esta vez, y no te preocupes que yo te voy a ayudar con, pues si vuelve a salir, ¿no? Y esta como pequeña mentirijilla que no tiene importancia, sin desmentirla, pues genera el elemento fantasmal que se materializa, ¿no? Porque lo cuentas tantas veces que se vuelve real. Entonces era un poco como ese juego entre una especie de duelo personal por una mascota, ¿no? Y también la idea de que siempre había tenido como buena fan de Henry James, pues la afinidad de contar una historia de fantasmas, ¿no? Creo que yo cuando me dijiste el título aluciné, como me dio una envidia, no como ¡guau! ¡Qué titulazo! Y antes estábamos hablando que es un título genial. El título, como se descubre de la procedencia al final en el epígrafe de la tercera parte, que viene del Apocalipsis de la Biblia, y dice, pero afuera quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Y a mí quiero saber cómo se te ocurre el título y por qué ¿no? Bueno, yo no estaba leyendo la Biblia como tal, busqué... De hecho, es una relación muy utilitaria con los versículos de la Biblia en general. Pero bueno, a mí había algo, como hay un discurso literario que me molesta un poco, pero a la vez me parece un poco divertido, que es la idea de juzgar a los personajes literarios como si fueran personas, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, entonces como tu personaje hace fechorías, tú debes ser una horrible persona, ¿no? O juzgar la literatura a partir de esa lógica como aplicada de la vida real directamente a ficción, ¿no? A cosas que son, al final como una ilusión que yo estoy creando, ¿no? Existe este mundo y estos personajes, y te doy como la impresión de que estos personajes pueden encajar en el eje de lo moral, de lo bueno y lo malo, pero en realidad no, en realidad existen en un plano ficcional, ¿no? Y la idea me pasó con mi primera novela, que leía algún comentario, ¿no? Que era como, es que no empatizo con ninguno de los personajes, esto me molesta, ¿no? Porque los dos son malas personas, las dos protagonistas. Y entonces dije... Pues, seguramente yo también. Claro. Y dije, aquí o comentarios, esto lo he oído mucho de películas o de series, ¿no? Es que no empatizo con nadie, con ninguno puedo decir, vale, esta persona es
lo suficientemente moral, o este personaje es suficientemente moral como para que yo me pueda sentir cómodo, como para identificarme con él o con ella, ¿no? Y en realidad es como, bueno, ¿por qué no te identificas con las partes malas de los personajes también? Seguro que, ¿no? Entonces pensé, vale, un título del Apocalipsis en el que se está dividiendo a la gente entre los que van al cielo y los que no, afuera se quedarán, ¿no? Y hace una lista como totalmente aleatoria, los perros, los que cometen inmoralidades sexuales, ¿no? Como una lista... Los mariquitos siempre. los idólatras y todos los que aman y practican la mentira, ¿no? Y pensé, este título ya como que te dice, mira, aquí no se va a salvar nadie moralmente, eso da ahí poco igual, ¿no? Y bueno, obviamente el versículo es maravillosamente poético y yo lo decidí cortar con la ambigüedad de que aman, ¿no? Pues aman la mentira. Pero bueno, tenía como un poco esa broma interna conmigo misma de, mira, el tema de la moral ya está resuelta, o sea, y además como es el tercer epígrafe, pues ya es como aquí llega el desenlace, ¿no? Justo hablando también como de la división de los personajes, creo, o sea, como que aparecen por duplas, no por parejas, como está Elizabeth, Rita, que son las protagonistas, luego está Florian y Sam, que es su mujer, ¿no? Como el hijo de Elizabeth, Sam, luego están los hijos, que también son un chico y una chica, ¿no? Luego está el jefe del departamento de Florian, que es Thomas, ¿no? Y su mujer, que se llama Lola, pues sí. Lola. Y luego está el perro y el gato, ¿no? Es como, siempre hay una pareja, pero como estratégicamente todas las parejas se revuelven a través de un tercero que también es una pareja, que es Florian, que ya decía yo que tenía esta como, para mí es como esta cosa de quiere ser el centro de atención, no quiere ser irrelevante. Es verdad que el tercero en discordia siempre es Florian, es decir, que todo va volteando o reverberando a través de él o alrededor de él, pero a la vez la voz narradora hace para que realmente, aun siendo como más o menos el centro de donde revuelve, nunca sea como el relevante, ¿no? Como siempre son los demás, incluso casi más Thomas y Sara, ¿no? Como, o sea, y Lola, ¿no? Como casi siempre es como lo que ocurre alrededor de él más que lo que le ocurre a él, ¿no? Y eso es muy estratégico y de repente como algo que deshace la pareja de presentación de los personajes, no sé si... Sí, bueno, justo pensaba que lo decía antes, ¿no? Florian, Ana se acordará que tenía otro nombre al principio el personaje y él es el hijo perfecto, guapísimo, en apariencia no perfecto, obviamente no es perfecto, de Elizabeth, y ella le trata como este niño bonito, ¿no? Y casi como él es un adulto de 40 años, pero es un niño bonito y tal. Y a Elizabeth le encanta, entre sus aficiones está pues hacer tartas y tener un jardín, ¿no? Y cuando estábamos corrigiendo el libro, y le dije a Ana, es que creo que este personaje se llama Florian, porque es una asociación muy simplona, pero me hacía mucha gracia. Es un florero, o sea, es un objeto que admirar, pero que no aporta nada porque vive como lo que tú dices, no ha tenido ninguna dificultad, todo le ha sido dado y además, sobre todo, lo que creo que intento resaltar en este personaje es que se cree con derecho a cosas, ¿no? Y es un tipo de personaje que a mí me encanta en la literatura, me parece como muy malvado por parte de los escritores cuando lo veo, muy divertido, que es esta especie de crítico académico irrelevante, pero que sé que es muy importante, ¿no? No miramos a nadie. No, pero este tipo de personajes, ¿no? Y él al final es un académico que ha llegado, que más o menos se dice como que ha llegado a su papel, a su puesto de trabajo, pues un poco con suerte, con unos esfuerzos de sus padres para que llegue allí, pero casi como que no se da cuenta de nada, ¿no? Es como que todo le viene dado y tiene ese privilegio y a la vez el narrador, ¿no? Que lo comentábamos antes, como que decide no mirarle a él porque al final no mirarle a él o no entrar en su cabeza, no porque no tenga, que seguro que tiene cosas que decir, pero un poco porque también me servía como el anclaje perfecto entre Elizabeth y Rita cuando yo planteé la novela, ¿no? De que tenía que haber un gato, que tenía que haber como una relación de poder entre los dos personajes, ¿no? Cuando Rita recibe el gato de Elizabeth y le da miedo que al haber sido su perro el que lo ha desenterrado de la tumba, Elizabeth se enfade y le quite la casa, ¿no? Porque al final ella es la inquilina y Elizabeth es la casera, hay una relación de poder, no son simplemente vecinas, que sería como otra historia.
y introducir también el aspecto de que Rita es estudiante de Florian y a la vez Florian es el hijo de Elizabeth, como que para mí como que creaba como mucha más tensión en todas las dinámicas de poder que pudiera haber entre los personajes, y al final yo soy muy como demasiado fan de Nabokov en este sentido, pero me encanta el texto como rompecabezas y como generar relaciones que yo sé que luego si las utilizo aquí luego pues pueden llegar a otro sitio, y introducir estos puntos de tensión para llevar a los personajes al límite, que es lo que más me gusta. Necesitaba este señor florero. Creo que una de las cosas que más me gustan de la novela es lo que se llama en teoría literaria como sincretismo fondo-forma, ¿no? Realmente como la ambientación, que es como una ciudad inglesa, y como las casas como se describen, y cómo los personajes se mueven y lo que hacen, tipo meriendas en las que todo está ordenado, la pulcritud, ¿no? Todo parece limpio. De repente eso se ve como llevado a la propia forma, ¿no? Donde todo está como medido milimétricamente, ¿no? Como las palabras no están llevadas nunca ni al sentimentalismo ni nada, está como siempre muy medido para que esté como acotado, ¿no? Y creo que hay como una construcción perfecta entre lo que entre el contenido, entre la ambientación de la ciudad, de los personajes y cómo se mueven, y la dinamización del propio texto, ¿no? Cuáles son las palabras exactas que está diciendo. Y ya te digo, o sea, creo que una cosa que me sorprende siempre leyéndote es que no suele haber ninguna palabra líricamente cargada ni compleja. Siempre la complejidad viene de la construcción gramatical, sintáctica, ¿no? Y ficcional, ¿no? Del mundo. Y creo que eso es un poco también la propia historia, ¿no? El contenido, como lo superficial y como lo sencillo se vuelve complejo. Ya estabas diciendo, ¿no? Como Nabokov, como el puzzle, ¿no? De cómo va encajando todo. Sí, justo leí hace poco el último libro de Barico, Abel, que empieza con una nota del autor que dice algo como: es un western, y el oeste de los westerns tal vez existe, pero el que yo voy a escribir aquí, por más que tenga nombres reconocibles o lugares que alguien que viva en el oeste de los Estados Unidos pueda conocer, en mi libro es una casualidad. Y lo siento si ofendo a alguien que realmente conozca estos sitios por no hacerles justicia, porque mi intención es crear ¿no? El sitio el oeste de los westerns es un lugar imaginario, que luego tenga una correspondencia a los nombres con algo que existe en la realidad, ¿no? Pero es este sitio que existe un poco al margen, ¿no? No existe en otro lugar, pero sí que paralelamente al real, ¿no? Y para mí la Inglaterra de los idólatras y todos los que aman es una Inglaterra que es un mundo ficcional, es la Inglaterra de las novelas que leemos, ¿no? Las novelas inglesas, y es algo que para mí era muy importante, que también los propios personajes fueran conscientes de que están viviendo esa ilusión. Una frase que creo que a ti te encanta, Juanpe, que dice dice el narrador de Elizabeth, es que ella era consciente, ¿no? De todas las formas en las que se podía... Ella había leído muchos libros y había visto muchas películas, y era consciente de todas las formas en las que una mujer inglesa podía comportarse, y había elegido la que más le gustaba. Y entonces su hijo le decía: mamá, eres un cliché, ¿no? Porque pues, toma el té, tiene las flores, hace tartas, bueno, todo esto. Y ella dice: bueno, vale, pero lo he elegido yo, o sea, yo quiero ser esta señora, ¿no? Y entonces como que el libro, obviamente es texto, entonces no puedes ver en realidad lo que está ocurriendo a nivel visual, pero mi intención era un poco como que lo que en apariencia tiene este carácter casi como pues totalmente ficcional y un poco cursi, ¿no? Que en realidad se vayan revelando las grietas, pues por ejemplo... como haciendo constantemente chocar esta ilusión de que estos personajes viven en esta Inglaterra perfecta, con de repente un mueble de Ikea,
¿no? Es como, uy, no, esto aquí no pega, ¿no? Es como cuando en una película pues está en Juego de Tronos una taza de Starbucks, ¿no? Es como, entonces como me interesaba como meter esas pequeñas grietas que a lo mejor a veces son un poco sutiles, pero como es que todos estos personajes viven en el delirio, ¿no? De que viven en esta ilusión y por eso esta Inglaterra en realidad es como la de los libros, ¿no? Y con el lenguaje un poco lo mismo, ¿no? Lo hablábamos, que me decía alguien por ahí que se parecía a una traducción, ¿no? Muy bonita. Muy bonita, decía la crítica. Y para yo también mí, lo creo, ¿eh? O sea, que es una traducción. O sea, como cuando lo leía era como, joder, que bien está como controlado el tono y las palabras, que parece realmente un cuento inglés traducido, ¿no? Porque de repente Kettle, ¿no? Que eso está ahí, pero como en sí... sí, ya hablábamos, ¿no? Como, bueno, esto... La traducción. Claro, y yo, para mí lo de que suena traducción era obviamente totalmente intencional, pero además es para mí un honor que me lo digan, porque una de mis escritoras favoritas, que soy súper pesada con ella, que es Laura Fernández, ella justamente hace esto mucho más exagerado, pero ella lo dice, ¿no? Como el lenguaje del español, de las traducciones, a veces de calidad y a veces no de tan calidad, ¿no? Que leíamos... Bueno, que se leía, ¿no? Cuando las traducciones se hacían rápido, incluso a veces no muy bien. Total. Pero eso es un lenguaje que existe también, ¿no? Y que podemos explotar en la literatura porque es como, tiene sus propias lógicas y sus propias peculiaridades, ¿no? Claro, encogerse de hombros. Sí, todo eso, ¿no? Y al final, como que ese lenguaje que nadie utiliza en la vida real, pero es un lenguaje literario, ¿no? Que pues como el lenguaje poético, no sé, es como tiene su propia derecho de existir también. Y no sé, a mí me gusta utilizar el lenguaje como pues algo como que no doy por hecho, ¿no? Y tampoco yo quiero, o sea, no creo que asumir que un texto literario tiene que leerse o tiene que escribirse tal y como habla la gente o no, o puede ser algo artificial y que te haga pensar por qué utilizas tus palabras de esta forma, ¿no? Que te extrañe, que te cree distancia, ¿no? Como que no me interesaba, pues eso, que te diera la sensación de que alguien te estaba contando esto, ¿no? Era como esa artificialidad y esa... Sí, o sea, realmente, o sea, justo lo que decías del fragmento que me gustaba mucho, ¿no? Porque por lo de soy un cliché andante, yo he elegido ser este tipo de persona, ¿no? Ahí como que se revela que hay una autoconciencia del personaje y luego de la construcción de estoy saturando los clichés, ¿no? Como todos los personajes son unos clichés andantes y de hecho estoy jugando con el estereotipo de la inglesicidad, ¿no? Como en sí. Y creo que con esta saturación también está como muy derivado, relacionado como la idea del humor, que para mí se entra en la novela. Voy a leer un fragmento que no es spoiler, pero, o sea, bueno, no pasa nada si fuese spoiler. Pero es que, o sea, no hay spoilers realmente, o sea, como de la novela. Realmente es como, para mí lo interesante es como bueno, pues cómo se lleva todo este lío. Pero voy a leer una parte en la que Elizabeth va a hacerles como una merienda o algo así, ¿no? Como El afternoon tea con como sándwiches que encima están estratégicamente posicionados para que se coman de una manera, ¿no? Pisos de abajo arriba, ¿no? Como ella obviamente... siendo como el cliché andante, lo prepara todo como minuciosamente y tiene que hacerse así, ¿no? Porque si no se saldría del estereotipo de la inglesicidad, ¿no? Entonces como que tiene que meterse ahí y está y bueno, y luego ¿qué pasa? Que viene su hijo al que pues como también como estereotipo de señora quiere que le quiera todo el rato, pero el señor pues pasa de su puta cara, y luego está su nuera, que es una nuera malvada, ¿no? Como estereotipo también, y luego están los niños que están pues por ahí molestando un poco también como el estereotipo de niños, ¿no? Que tienen los nombres de los niños. Bueno, esto ya no es una vista que podéis encontrar, pero los niños de Pipi y Langston. Bueno, voy a leer esto. Entonces, ¿vas a adoptar otro gato? Preguntó Ana a su abuela. Florian negó con la cabeza en silencio, masticando. Elizabeth se encogió de hombros. No sé, cariño, no estoy preparada, y Douglas tampoco estaba preparado para despedirse de mí.
Por Dios, dijo Sam, la nuera. ¿No quieres un poco de leche con eso? Respondió Elizabeth. Ya se empiezan a picar. Señalando la taza de su nuera. Sin leche está muy amargo. Me gusta solo, dijo Sam. En casa tengo el cuidado... En casa, aquí no has tenido el cuidado. Dice, en casa tengo el cuidado de sacar la bolsita de té al cabo de 2 minutos. Es la única forma de que no quede amargo, pero puedo aguantarlo. Elizabeth se rió, pero no explicó que se estaba acordando del funeral de la madre de Sam, de su nuera, de la que le acaba de decir esto, del té amargo y los sándwiches de escaso relleno que ofrecieron en el funeral, ¿no? Dice, poco después del 5º cumpleaños de los mellizos, Pamela murió de improviso, como moría casi todo el mundo al resbalarse a causa del hielo. Elizabeth, que estaba delante cuando ocurrió, recordó el sonido craquelado contra el asfalto, la rapidez con la que cayó el cuerpo. Pamela se rompió varios huesos, entre ellos el cráneo. Huesos todos plagados de osteoporosis, literalmente hasta la médula. En la mesa, con su familia delante, Elizabeth se rió de nuevo, esta vez un poco más bajo, y pensó que menos mal que nadie podía leerle la mente. Entonces, aquí, o sea, como está obviamente un humor, pero encima un humor que va al extremo, o sea, bueno, no sé si el extremo, pero es como un humor casi cruel, ¿no? Como voy a operar con la crueldad de los personajes y como eso realmente es un poco difícil de ver, ¿no? Contemporáneamente, de hecho, ¿no? Como la crueldad, como que parece que no la aceptamos, ¿no? Sí. Claro, pero realmente cuando la gente dice, ¿no?, que ya no se puede escribir de nada o que ya no sé, que de repente somos muy sensibles todos, ¿no? Es como, bueno, a lo mejor, no sé, a lo mejor lo eres tú, ¿no? O sea, por escribir puedes escribirlo, ¿no? Y la cosa es que a lo mejor hay que hacerlo bien. A lo mejor no te critican porque estás siendo cruel, sino porque has escrito mal libro, no lo sé. O sea, no, pero lo que quiero decir es como que no, el criterio de que no pueda escribirse de cosas que puedan rozar, pues no sé, lo incorrecto o lo que sea, el criterio no es, o sea, probablemente sea literario, ¿no? Y si lo haces bien, pues puedes hacer realmente cualquier cosa, ¿no? Entonces, a mí en particular no tengo ningún problema en que este personaje diga esa barbaridad porque no soy yo la que lo está diciendo, ¿no? Y es un narrador que para mí es de forma muy divertida, o sea, yo disfrutándolo a la hora de escribirlo, pues puede meterse y, joder, si nos pudiéramos meter en la cabeza de la gente que está a nuestro alrededor y ver las barbaridades que piensa cada uno, pues sería lo mismo en realidad, ¿no? Entonces, como llevar eso a un narrador y poder hacerlo con varias personas, ¿no? Y ver que esos pensamientos existen y están ahí, pues, no sé, creo que le da como realismo. Y para trabajar el humor, qué difícil, o sea, ¿no? Como... te acuerdo que cuando lo leía y te decía como, joder, me estoy riendo un montón, me dijiste como que alivio. O sea, siento que escribir como bromas es muchas veces un poco angustiante, ¿no? Porque dices, joder, va... Bueno, igual que decirla, ¿no? Como aterrizará, no aterrizará. Y, joder, eso en la escritura, además que la escritura es un... como... en el tiempo está como... ¿no? O sea, no es... en el momento es no algo que... claro, la recepción sí, que siempre es, ¿no?, como... Esta es una broma al tiempo, ¿no? Va, claro, irá. Claro. Creo que no solo con el humor, ¿no? Esto lo digo mucho en talleres de escritura también, como no vas a poder estar susurrando a tu lector como, es que esto significa tal cosa, ¿no? Entonces, intenta que funcione el texto, ¿no?, por sí solo y que logres el efecto ya sea humorístico o de terror o de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, como decir esto, como asegúrate de hacerlo bien, es como muy fácil, ¿no? Luego hacerlo, pues evidentemente es difícil, pero como que yo creo que a la hora de escribir bromas, ¿no?, o intentar lograr un tono humorístico, esta novela me permitía como la tensión constante entre que hay temas como serios, como pues, no sé, el duelo literal, ¿no?, de que no se ha entendido la ironía, y bueno, también es, que también funciona. También funciona, claro, ¿no? A otro plano, pero funciona. Claro, entonces como es como un poco caminar sobre hielo, ¿no? A ver si se cae, ¿no? Pero bueno, me gusta como tensión. Además, el humor, como ya asumo, ¿no?, que es uno de los géneros que peor envejecen en general, y como el terror, ¿no? Sí. Pues como que en algún momento dejará de funcionar, puede ser, pero entonces como puede ser que eso ocurra, pues no me voy a preocupar, ¿no? Y voy a dejar voy a darles días vuelta un poco, ¿no? Perfecto. Yo justo también en este fragmento y ligando con lo que decías,
me parece como que aquí se ve justamente como muy claramente que el narrador no... O sea, el narrador literario nunca ha sido neutral, o sea, en la historia de la literatura nunca, ¿no? Pero sí que muchas veces se ha hecho pasar por neutral. Aquí creo que hay como un jueguito de... A lo mejor en la superficie sí que parece neutral, pero es un narrador claramente que interesado, ¿no? Como cualquier otro, pero creo que cuando estás como en momentos así, donde se ve hacia dónde vira el foco, en qué cabeza se mete, qué escucha, qué mira, qué nos dice, se ve claramente que es un personaje más de la novela, ¿no? Dice Alberto Olmos que en la ética del libro, cito, abunda el conservadurismo, el pudor y la superficie. No hay palabrotas, explicitud o brutalidad. Bueno, yo aquí, como si no fuese bruto imaginarse o ver a una señora reírse de cómo se ha caído la madre de una señora que está delante de ella, ¿no? Y se ha partido el cráneo en el hielo, ¿no? Y cómo se ríe de eso. Creo que eso es bastante brutal, pero bueno. Pero como que ahí está también como, ya está ahí literalmente como cayendo la trampa de la literalidad de pensar, joder, esto es muy pulcro, ¿no? Cuando realmente la pulcritud también es una pose, ¿no? Como que esté limpio es también pensar en que no puede haber suciedad, ¿no? Y eso es como muy concreto. Sí, creo que la pulcritud es como la máxima aspiración en concreto de Elizabeth, ¿no? Y que el libro y la novela, ¿no? La grieta que yo intento abrir en esa imagen ideal y fantasiosa de lo que es la vida ideal y perfecta, se va abriendo cuando se va revelando que esa pulcritud pues no es tal, ¿no? Y si consideras, ¿no? Por otra parte, ¿no? Si te parece que el libro es conservador o pulcro porque un narrador se está metiendo en la cabeza de un personaje que es conservador y que quiere ser pulcro, aunque luego no lo sea, pues a lo mejor es que tu lectura es demasiado literal o que no lo sé, porque entiendo como que justamente desde la crítica literaria, ¿no? Pues a lo mejor hay que ir un poquito más allá de eso, pero cada uno obviamente pues, lee como quiere, ¿no? Pero en ese sentido es como que yo soy consciente de que las dos capas existen, ¿no? La de la literalidad y la de la grieta que yo intento abrir. Entonces no me preocupa, de hecho me parece que es parte del juego del libro, que tú no sepas a veces si lo que está diciendo el narrador lo piensa el personaje o lo piensa el narrador. El narrador tiene una opinión, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me obsesiona, y esto lo sabe la gente que ha ido a talleres de escritura conmigo, son los narradores. Me obsesionan. Es como, me parece algo que es realmente muy específico de la novela y de la narrativa en general, ¿no? Que es algo que no tienen otras formas, ¿no? Como el cine puede tener narradores, ¿no? Pero el narrador de la novela creo que es donde está la verdadera libertad y el juego, ¿no? Como es algo que si lo pensamos es totalmente artificial, una voz que te está contando algo, ¿no? Una de mis novelas favoritas es la de una chica que empieza a oír al narrador de la novela, que es su vida. Entonces ella hace algo y oye al narrador diciendo, ella movió el brazo. Y ella dice, ¿cómo? ¿No? Y a mí esa figura del narrador, ella lo convierte en un personaje, el narrador. Pero como, aunque no sea aquí un personaje como tan exageradamente, el narrador es algo como que te permite jugar y como resaltar mucho que ante lo que estás no es un espejo de la realidad, es una construcción que alguien te está contando con sus intereses y que te va a llevar, que también te va a poner un poco sobre aviso porque te va a llevar a sitios y tú también vas a tener que decidir si lo que te está contando es así o no, o por qué te está contando eso y no lo otro, ¿no? Y para mí es parte es como una especie de llamada al lector de no te confíes, ¿no? No te confíes, ¿no? No siempre las cosas son como parecen y eso. Y luego también, evidentemente, que reproduzca los pensamientos de un personaje en voz de un narrador, pues ahí ya confundir autor y narrador, ¿no? Como decir, como el narrador está contando algo de un personaje que dice algo pues, conservador, por ejemplo, y confundir eso con lo que piensa un autor, pues me parece un poco básico. Total. Sí. Creo que, de hecho, como que sucede dentro de la dinámica de la novela que como que hay como
un juego o por lo menos, no sé si como casi una lucha por el poder de la verosimilitud, ¿no? Como por el poder de qué es real, qué no es real y realmente por el poder del propio relato realmente, ¿no? Como a la señora Elizabeth se le está acusando todo el rato en plan de estás loca, ¿no? Cuando realmente le está manipulando, ¿no? La otra, el otro está como diciéndole que estás loca y que eso es la... eso, claro, ¿no? Es como que cada uno va a luchar por su trozo de pastel realmente y luego eso se convierte como realmente en una disputa. Justo después de este fragmento que he leído, bueno, voy a ir a esto, que me gusta más. Bueno, no me gusta más, pero creo que es más representativo con esto. Hay un momento en el que Elizabeth va a dar clase a su hijo y él pues obviamente se pone nervioso porque no sabe hacer nada y ella le ve como una cojera, ¿no? Y es una cojera que parece que existe, ¿no? No sabemos si existe o no, y llega un momento en el que dice Elizabeth: yo también dudo de si yo le vi caerse del caballo que le produjo la cojera, lleva teniendo una cojera toda la vida y ahora ya incluso dudo, ¿no? Y creo que hay como se juega esta idea de entre, bueno, que es obviamente tiene ecos de Jane Austen y todo, pero como de cómo realmente el juego por el relato es un juego por quien posee o quien no posee imaginación, o cómo se desvía la imaginación de los demás, ¿no? Sí, a mí en este sentido por eso me interesaba mucho el tema de los fantasmas, porque al final lo que Rita está contándole a Elizabeth es como un cuento de fantasmas, que tu gato ha resucitado y por eso lo has encontrado en la calle limpio. Y cuidado que a ver si va a volver a resucitar, ¿no? Hay que encontrarle una tumba un poco mejor, ¿no? Para que no se incomode. Y claro, eso se convierte en este relato inocente de fantasmas para Florian. Cuando Elizabeth va a Florian y dice que mi gato ha resucitado, y él dice: mamá, estás demente, no tienes demencia, vamos al hospital, ¿no? Y entonces claro, es como, vale, es la misma historia en realidad, la que está contando Rita y la que está contando Elizabeth luego a Florian, pero depende de quién la recibe, la aceptamos como algo plausible o incluso algo en lo que más que es algo que sabemos, algo en lo que queremos creer, porque evidentemente pasando un duelo pues quieres creer que vuelve la persona o el animal, ¿no? Ojalá. Entonces para Florian esa dimensión del cariño y del apego con este animal no existe, entonces pues hay una interpretación, un diagnóstico, ¿no? Esto que estás contando es una locura y es un inicio de demencia, ¿no? Entonces claro, aquí el cuento de fantasmas también me interesaba como llevarlo al terreno de que en realidad hay fantasmas por toda la novela, ¿no? No solo es Douglas, ¿no? También Florian, aunque vaya de señor racional, que lee historias de fantasma en clave socioeconómica, ¿no? Que los fantasmas aparecían porque este señor estaba viejo, entonces todo tiene una explicación, ¿no? Como Scooby-Doo. Pues como que todo tiene una explicación racional, pero luego él pues también cree en su fantasma, ¿no? Él está obsesionado con la muerte de su padre y cree que su padre está albergado en un electrodoméstico porque bueno, tiene sus fantasmas también, ¿no? Y luego Rita pues también tiene sus fantasmas, ¿no? Ella también tiene una cosa con sus padres, entonces todo el rato cree pues que está escuchando algo, ¿no? Tiene como lo que diría Florian, alucinaciones auditivas, ¿no? Si lo diagnosticara. Entonces, bueno, como poblar la novela de fantasmas, pero ver cómo se recibe cada una de estas historias, ¿no? Al final era una forma también de evidenciar que la realidad también está llena de todas estas historias de sobrenaturales, ¿no? Bueno, ya terminando, supongo que habrá luego también firma también. Esta es la última pregunta, que es la más extensa, creo que para mí como que esto lleva como desde el principio, pero se va enloqueciendo, ¿no? Como que hay un desquicie completo, ¿no? De los personajes, de la trama y sobre todo de la moralidad, ¿no? Y de qué medimos o cómo se distorsiona también la vara de medir sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y cuando de repente vemos cosas que desde fuera
no sé, asesinatos, ¿no? Que podríamos pensar que están mal y de repente decimos, sí, ¿no? Como, obviamente, claro, mátalo. Y eso creo que es como increíble llegar a ese punto, pero sobre todo lo que más a mí me alucina y creo que es como lo que hace que esta novela sea grandísima es, bueno, aquí lo tengo como apuntado como una especie de esquema de cómo se liga con todo este desquicie. Para mí hay como una ligación completa entre la ficción o el concepto de ficción, el concepto de clase, el concepto de poder, el concepto de locura femenina, en el sentido de, obviamente, pues Sir Walter y toda esta idea y Gilbert y Bouvard, ¿no? Ya sabemos que esto tiene una connotación, entonces como la cuestión de género también y la cuestión de cómo se reparte y cómo se lucha por el conocimiento, ¿no? Todo esto está para mí como todo el rato intercomunicado y todo el rato no se pierde ninguna, ¿no? Es como, no hay una cosa de, ay, me voy a centrar en el género, me voy a centrar en la clase, no, todo el rato está en juego, todo el rato, todo. Creo que eso es como también reverberación de una novela clásica inglesa, ¿no? Pero está todo eso como continuamente dándole peso. Y ligándolo esto con, perdón, porque esto es casi una pregunta que no te tenía metida, lo siento por ser así de cabrón, pero no me voy a poner esto, pero hay un concepto que me encanta que se llama injusticia ontológica, que es cuando justamente lo que dice de ser cliché andante y de elegirlo. Cuando nosotros, no me acuerdo de cómo se llama la teórica, pero dice básicamente que nosotros cuando somos una cosa, tenemos cierto rango de elegir qué podemos ser dentro de esa identidad, pero siempre que elegimos o siempre que somos una cosa, se produce como un proceso de, en muchos casos, ¿no? En momentos de opresión, se produce una injusticia ontológica, es decir, como un daño moral por ser quienes somos, nuestra cosa, nuestra posición, nuestra forma de hablar o de producir conocimiento se ve disminuida, nuestra posición social se ve disminuida y eso es como se crea un daño, ¿no? Creo que ahí también eso como que lo ilustra maravillosamente la novela, el poder decir, aunque elijamos cosas que queremos ser, continuamente eso nos produce violencia, ¿no? Y aunque elijamos las cosas y aunque sepamos que no somos libres eligiéndolas, que ahí está la cosa, ¿no? Como, sí, soy libre, aunque se vea que no somos libres eligiéndolas, aún así estamos todo el rato llenos de violencia y llenos de una lucha por el poder, y que creo que encima se ve claramente cuando el narrador se fija en una de las protagonistas, cuando se ve las intenciones, ¿no?, individualistas de cada una, de repente como que se retuerce todo el poder, ¿no? Y se retuerce también la capacidad de resistencia, y lo que decía, ¿no? Como la idea de, sí, es verdad, yo también veo bien que esté matando. Sí, pensaba justo, se me ocurrió cuando estábamos ya editando la novela, pero salió justo la serie de Ripley, de la nueva, ¿no? Y pensaba mucho en el personaje de Rita como una especie de Mr. Ripley, ¿no? Como alguien que su esencia es aspirar a, no es nada ni nadie, odia tanto que lo que es que lo anula, y tiene como una constante necesidad de mirar a ver qué tiene el otro, y no solo a mirarlo para imitarlo, sino casi como para sustituir o tomar literalmente la identidad de otra persona, ¿no? Que es la historia de Ripley, ¿no? en la novela de Patricia Highsmith. Y a medida que como que veía la serie, corregía el libro y pensaba, no es la misma trama, pero el espíritu de aspirar a ser otra cosa y de querer encarnar un cliché o una identidad, una posición en la sociedad, que probablemente para encarnar esa posición en la sociedad tengas que dejar por el camino, hacer daño a otros por el camino,
o pisar a otros, ¿no? No te detiene, ¿no? Es como una aspiración casi como enfermiza, ¿no? Y lleva como... Por eso para mí también es interesante como... Y es algo que creo que ahora que voy escribiendo, ¿no? Me gusta hacer, me doy cuenta que me gusta hacerlo, es como partir de premisas un poco inverosímiles, un poco extremas a nivel de verosimilitud o de... Bueno, sí, esto, ¿cómo ha ocurrido esto, no? Y explicarme, como construir con una narración cómo es posible llegar a tal extremo, ¿no? Y creo que todo este tema de aspirar a lo que no tenemos, a lo que no tienen, en este caso el personaje de Rita y los demás personajes, es lo que les lleva a comportarse de una forma totalmente desquiciada, ¿no? y violenta hacia los demás. Entonces, bueno, sí tenía como esta idea en el caso de Rita es muy evidente porque se materializa en que no quiere que la echen de su casa e incluso fantasea con que a lo mejor la casa es la que de ella, ¿no? Si Elizabeth le coge un poco de cariño en vez de su hijo, Florian. Pero en realidad todos los personajes de esta novela están aspirando constantemente a cosas, ¿no? Y también es como esto del aspiracionismo, es como muy violento. Yeah, y realmente como que la aspiración es realmente humana, ¿no? Como, claro. O sea, aquí aspiran a cosas que a lo mejor parecen inverosímiles, pero realmente nuestra vida también es... El micro, Juanpe, el micro, por debajo. Claro, lo inverosímil partía, ¿no? De cómo vas a construir una historia de fantasmas y hacer creer a tu casera y vecina que su gato ha resucitado, pues ella tiene muchas razones para hacerlo, ¿no? Y lo hace porque está convencida de que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Y al final, lo que decíamos también con el desquicie, ¿no? Pues que el poder de la ficción es tan grande que el fantasma pues, se vuelve real. Bueno, pues lo dejamos así, aquí porque son las 8, así pueden firmar. Adriana estará firmando todos los libros. Muchas gracias a todos. Enhorabuena.